Oye, ya vamos a echar frijoles, Maxi, porque llegó el momento de hablar de la herencia de doña Silvia Pinal, que en paz descanse. Ay, no, qué historias, qué historias. Pero antes de hablar de la herencia, que tenemos novedades, novedades muy buenas. Silvia Pinal ha venido al Festival de Barcelona para participar en el seminario dedicado a Luis Buñuel. Oye, tú eres la única actriz que ha trabajado 3 veces con Buñuel, Sí, Viridiana, tuve ese Simón en el placer. desierto y El ángel exterminador. ¿A qué se debió ese honor? Bueno, lo busqué yo un poquito, porque yo no tuve la suerte de que me contratara él, sino que yo tuve la suerte de tenerlo que contratar a él. Ay, qué gusto. Para que veas. Entonces, sí, me fui a buscarlo junto con Gustavo Alariste, que era mi marido en ese entonces. Él me ofreció que quería hacer algo por mí y yo le pedí que fuera una película con Buñuel. Ese fue el primer encuentro Qué de regalo, ¿no? Más nosotros. Qué bonito. regalo, claro. Claro que nadie sabía lo que iba a salir, ¿no? Y salió una Palma de Oro y otros premios, porque es una película muy premiada en el mundo. ¿Y te marcó mucho conocer a Buñuel como persona? Pues me marcó en un sentido muy especial. Como mujer me sentí, pues realmente era un genio, conocí un ser diferente, un ser triunfador, con unas, no sé, con unos dones que le dio la naturaleza, que era un ser privilegiado. Pero como actriz también, porque luego fue muy difícil reincorporarme al ambiente, al mundo del cine y del teatro al que yo estaba acostumbrada a trabajar, porque pues él voló, ¿no? Él hizo Viridiana, luego hicimos El ángel exterminador, después fue Simón del desierto y empezó a trabajar, vino a ser Tristana a España y luego se fue a París y estuvo yendo y viniendo, pero trabajando nada más en París, ya no volvió a trabajar en México y eso pues nos alejó totalmente de la posibilidad de volver a hacer películas. Entonces nadie me hablaba porque todo el mundo decía, no, qué va, hombre, después de hacer Buñuel y de tantos premios, esta mujer ha de estar intocable, no ha de querer ni trabajar con otras gentes, ni ha de querer una fortuna y la realidad no era esa, yo no tenía un peso. Porque yo había trabajado gratis en todas las películas de Don Luis porque era mi aportación en coproducción con mi marido, con mi ex marido. Entonces no tenía dinero y no tenía trabajo. Pues ahí me tienes que tuve que ir a tocar las puertas de la televisión mexicana y pedir trabajo. Yo era pionera de la televisión, he sido trabajadora de la televisión siempre. Me dieron otra vez un programa y estuve, desde entonces sigo trabajando, pero me costó trabajo reincorporarme. Oye, ¿y Buñuel dejaba opinar a los actores? Bueno, Buñuel te daba una libertad absoluta, ¿no? Finalmente, después de, por lo menos mi caso, hablo yo de mi experiencia. Yo dialogaba mucho con él, discutí mucho, sobre todo con Viridiana. Le discutí mucho el cambio del personaje, el final que le había exigido la censura española, y en el cual yo no estaba de acuerdo porque era un personaje tan gris, tan quieto, tan inútil. Y luego darle ese final en Viridiana que era tremendo, ¿no? Porque era como el colmo, ya era una broma del destino a esa pobre mujer que no había servido para nada, ni siquiera para dar el mal paso de su vida, ¿no? Porque lo decide y la meten con una criada, la que es la amante, y la va a jugar al tuteadora. Oye, ¿y en su relación con los actores era cariñoso o Sí. era de los que son más bien brutotes? Porque ya sabes que No, no, no era evidentemente... muy cariñoso, era muy respetuoso del actor. También era muy respetuoso de lo que él quería, pero te daba la oportunidad de oírte. Si él no estaba de acuerdo contigo, discutía y discutía hasta que te convencía de lo que él quería hacer. Él ya tenía la película editada, porque como había sido editor, muy buen editor además. Resulta que primero quiero que me cuentes de qué hablaste hoy en tu canal de YouTube en la mañana, Maxi, que nos dejaste fríos, que el doctor Aro, que el que le recomendó cosas a doña Silvia. ¿Qué pasó? Bueno, el doctor Aro aparentemente fue la persona, el médico recomendado por Iván Cochegruz. Se lo presentó a la señora y aparentemente la acompañó en todo el último proceso, Pero se lo sobre presentó todo, hace poquito, ¿no, Max? Según sí, la publicación. más o menos por lo que yo he podido averiguar en el periodo de la famosa obra de teatro El Infantil, por lo menos ahí ya formaba parte de la vida este médico de la señora Silvia Pinal, que supuestamente era quien la atendía muy bien y la tenía muy bien para que la señora se pueda lucir en el escenario. Y hasta no hace mucho ha dado declaraciones haciéndose cargo y responsable de que él era el médico de doña Silvia Pinal. Y uno dice, bueno, qué bien, qué bueno, ¿no? Y uno dice, ¿qué especialidad tendrá? Especialidad Pediatra. en la investigación que hice no le encontré. Voy a seguir investigando, porque el hecho de que yo no la haya encontrado no significa que él no tenga una especialidad, como por ejemplo neurólogo o geriatra o internista, no sé, o un médico especializado para personas de la tercera edad. Sí encontramos que aparentemente se recibió de médico en el año 2001. Pero Tiene un médico cirujano, porque yo también Exacto. fui médico Es cirujano como actual. base. Cuando todos estudian medicina y no hacen una especialización, los consideran médicos cirujanos. Tiene una categoría tipo C1, eh,
Y a partir de ahí seguimos buscando, seguimos investigando. Tú sabes lo fijado que soy con los diferentes temas que trato y abarco, donde estoy todo el tiempo buscando, donde estoy todo el tiempo investigando. Encontramos una entrevista, encontramos una declaración de este médico Aros que nos llamó un poco la atención, porque aparentemente el doctor Aros mezcla lo que sería Aro, mezcla lo que sería la medicina convencional con una medicina, digamos, más herboraria, con una cuestión más, de alguna manera, como chamánica, como algo que tiene que ver más como con la acupuntura, y llamó un poco la atención los ejemplos que daba, porque hablaba más de todo eso que de la medicina convencional. Y daba ejemplos de un tabique y de un ladrillo y que así se construye una pared. Un ladrillo? Sí, daba ejemplos dentro de la medicina y de esta medicina quizás no tan convencional, y daba ejemplos que hablaba de una construcción, pero ya no se iba a la construcción, digamos, del cuerpo humano, de las células, de los órganos, sino a él pone como ejemplo tabique, ladrillo, muro, albañil, maestro mayor de obra, arquitecto, ingeniero, no sé, a mí sinceramente me llamó un poco la atención, esa es la palabra. No te pone la similitud, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Que te dijera, una casa, imagínate, una casa es el cuerpo humano, una casa. De esa casa, no sé, los muros son los brazos, la tal cosa sería el corazón, tal cosa serían los pulmones, tal cosa sería el riñón, o sea, no te pone así el ejemplo, por decirlo. No, raro, porque hablaba de la medicina ancestral, hablaba de la medicina china, hablaba de la medicina francesa. Dijo que su abuelito era, creo, chamán. Parece, sí, al parecer sí, entonces él viene con esa cuestión familiar y se ve que implementa la medicina convencional con esta otra parte de la medicina, ¿no? Está bien, digo, y si le gusta, está bien, y funciona también mucho ese tipo de medicina, pero entonces que se hubiera dedicado a curar y a dar limpias con este tipo de método en lugar de estudiar de médico, ¿no? Yo creo. Realmente a mí me llamó la atención, sinceramente, no le escuché mucha terminología a nivel médica, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina convencional, y digo, ¿será excelente médico o no? ¿Tendrá las especialidades o no? Son todas preguntas que me hago, porque si bien todo ser humano tiene derecho a estar bien atendido y bien cuidado, aquí no estamos hablando de alguien que no tiene dinero, que no tiene familia, que no la conoce nadie. Aquí estamos hablando nada más y nada menos de la señora Silvia Pinal. Y este señor supuestamente estaba a cargo de la salud, o por lo menos era uno de los médicos que estaban a cargo de la salud de doña Silvia Pinal. En el momento de la obra de teatro hedionda esa de qué pasó con tu abuelita. Que yo el otro día comenté, Max, aquí, y dije que yo vi justo una entrevista que le hicieron en Ventaneando, en donde porque estaba doña Silvia en el hospital y le dicen, oiga, doctor, usted que está a cargo de la señora, díganos su estado de salud. Oye, le hubiéramos explicado mejor nosotros, porque también, o sea, normalmente a los doctores hasta te cuesta trabajo entenderles porque te hablan unas frases y unas palabras muy raras que uno que va a saber. Oiga, pero ¿qué significa eso? Oiga, pero ¿eso qué tiene que ver? Oiga, pero eso puede ser grave así. Acá les decía cosas raras que nada tenía que ver con lo que te puede explicar un médico, efectivamente. Y hasta había momentos en que se quedaban callados los conductores, así como, o sea, estoy esperando a que me digas algo médico y no me lo dices. Y así duró. Se generaban silencios. Duró como 8 o 9 minutos la entrevista, que la tienen ahí en el YouTube para por si la quieren ver. Pero lo que estás diciendo, a mí tampoco me parecieron términos de medicina, pues.
acaba pronto. No. Pero bueno, pues sabrá Dios, ellos confiaron en este doctor, pues yo espero que sea de los buenos, ¿verdad? ¿Te hizo llorar alguna vez? No, lloré yo para mis películas, para hacer... ya cuando tocaba. Sí, no, pero hacerme llorar jamás. Me hacía llorar de risa, Ya. muchísimas veces, porque tenía un sentido del humor sensacional. Es fantástico cuando te hacen reír, porque te relaja mucho para rodar. Claro, ¿no? Y le tenía una confianza. Primero era un miedo y una impresión muy fuerte, porque pues yo estaba consciente de que era un señor muy importante, ¿no? Pero, no sé, la relación se fue haciendo muy fácil en muy poco tiempo. Y yo terminé siendo viridiana, de humilde, de sencilla, de completamente dominada por él. Y hicimos el juego muy bien. ¿Y de los 3 papeles que interpretaste con él, con cuál te quedas? A mí el que me parece más envidiable como Simón. actriz es el de Simón en el Simón, desierto. a mí también me divirtió cantidad. O sea, se lo Ese ves diablo que me era pone- encantador. Oh, qué papel más divino. Sí, no, realmente. Para papel, para actriz, es mucho mejor el rol del diablo, del Simón del Desierto, que el de Viridiana. El de Viridiana era un papel muy, muy difícil. Claro. Y además es que el de Simón sería divertidísimo. Claro, rodable, hacía de claro. todo, yo ahí travesuras y media. Es natural que en las entrevistas, en todas, te pregunten muchísimo por Buñuel. ¿Tú no estás ya un pelín cansada o no? Bueno, no, yo vengo en este festival, ¿a qué puedo venir? Pues a hablar de Buñuel, porque es a lo que he venido, ¿no? Pero no, mire, es una parte de mi vida que me ha dejado marcada, muy bien marcada, y que la disfruto muchísimo. No tengo muchas veces la oportunidad de hablar de Buñuel. Viridiana. ¿Le ocurre algo? ¿Quería hablarme? ¿En qué puedo servirla? Pase, Viridiana. Confieso que no esperaba su visita. Estábamos jugando a las cartas. No le extraña que me divierta a mi manera. Las noches aquí son largas y uno las mata como puede. Pero siéntese. Tú has rodado en España, incluso has rodado en No te vayas, Barcelona. Ramona. Sí, ahí empecé. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Tú crees que este país ha cambiado tanto como se suele decir? Hombre, claro, pero muchísimo, en todos aspectos. Barcelona está divino, como ciudad es una belleza Barcelona. Pero no es solamente lo que haya cambiado la arquitectura, ¿no? O sea, los edificios que se han hecho, todo. Sino pues la manera de vivir, la manera de pensar, la política, pues ha sido un cambio rotundo. ¿Y cómo ves el festival? El festival, yo a Barcelona en un festival es la primera vez que vengo. Lo veo con muchas posibilidades, lo veo muy interesante, pues Barcelona es una ciudad muy importante en la cual se puede, de aquí para adelante se pueden hacer cosas todavía mucho más importantes. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tratada con cariño? Me siento siempre, España yo siento una fuerza, pues mis antepasados, lo siento, unas raíces muy fuertes en esto. ¿Tú querías ser actriz desde pequeñita? Desde siempre, sí. ¿Y estudiaste, fuiste a escuelas o eres autodidacta? No, soy autodidacta, yo desgraciadamente no tuve tiempo, empecé muy jovencita. Empecé a los 15 años y medio a trabajar. A las bravas, por ahí. A las bravas, en contra de todo. Tuve que llevar un título de secretaria, que lo hice en un año, ya me dirás qué secretaria era yo. Y recibiendo el diploma, fui con mi padre y le dije, bueno, aquí está el diploma, ahora sí ya, voy a ser actriz. ¿Y fue muy duro? Sí, fue no muy duro, pero fue tarde, para mí fue inmenso, porque fueron 5 años de lucha continua, de hacer papeles pequeños, de trabajar con todo el mundo, para darme a conocer y para adquirir experiencia, ¿no? Yo espero. Pero ya que estamos hablando de Ventaneando, hermanitas, pues resulta con que ya ven que el día de ayer tuvieron ellos la exclusiva de que se abrió el testamento de doña Silvia Pinal, ¿no? Bueno, que todo ocurrió en casa de la hermana de doña Tina Galindo, que en paz descanse, que es esta señora que le dicen la beba Galindo, la gorda Galindo le dice. Bueno, todos llegaron a esa casa, ya les contamos ayer, llegó hasta el Nini, que ahora no iba tan deprimido, bendito sea Dios, ya va saliendo de este tema, ¿no? Entonces sí pudo ir a la apertura del testamento. Entonces ayer yo contaba a Max que algo que me sorprendió de esta nota de Ventaneando, que fue el único medio que estuvo casualmente, ¿verdad? Me sorprendió que cuando llega Silvia Pasquel, que llega con Efigenia Ramos, les dice, ¿no? El reportero se acerca a entrevistarlas, y Efigenia es la primera que voltea y dice, ¿cómo se enteraron? ¿Quién les dijo que era aquí? Así, ¿no? Así la actuación, ¿eh? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo saben? Y hasta la Pasquel se quedó así como, ay, doña Efigenia, así no es la actuación, no la fregué. Vuelva a ensayar. No, todo, mira, ¿tú le ves a doña Efigenia cara de asombro? Bueno, No. porque sabes que la actuación no solamente es hablar, también hay que expresar con la cara, con el cuerpo, con los gestos, con todo, no nomás es, ¿quién les dijo? No. No sé, y yo siempre te digo algo, por lo menos en Argentina, cuando éramos pequeños y adolescentes,
cuando alguien hacía algo y decía, ay, por ejemplo, que se les escapaba un gasecito, se tiraban un pedito y él decía, ay, qué olor. El primero que sentía el olor, ese era el que se había mandado su flatulencia. Entonces, la Ay, tu verdad, ejemplo, Max. bueno, Algo así. algo así me da la sensación. Bueno, tiene más cara de sorpresa la Pasquel que Efigenia, ¿no? Bueno, pero eso no es todo el tema, hermanitas. El caso es de que alguien le avisó ayer a los de Ventaneando que se iba a llevar a cabo esta apertura del testamento en esa casa, en esa dirección, a tal hora, ¿no? Alguien les avisó. No sé si haya sido Efigenia o Efigenia se le salió y se lo comentó a alguien más y ese alguien más por quedar bien con Ventaneando les dijo, ay, te voy a pasar una información que te sirve. O yo no sé, pero alguien... Buen agradecimiento de que hayan hablado también de esta persona. O en Entonces, ustedes agradecimiento hablan de bien que de le mí, hicieron yo muchas les... entrevistas. Puede ser. Pero No el se caso sabe. es de que esto no fue como dijo doña Chapoy, es que aquí sí trabajamos. No, señora, es que aquí sí se ponen de tapete y por eso les pasaron la información. No importa, nos enteramos gracias a ustedes. Bueno, el caso, hermanitas, es que desde ayer que empezó a correr ya toda esta información, todo mundo empezó a hablar, todos empezamos a hablar de qué dejaría, qué fue lo que dejó, qué no dejó, a quién le dejó y todo el tema, ¿no? Y de hecho, el periodista de las exclusivas, luego sacó su cuaderno, tú, Maxi, con el cuaderno en mano, así. Les voy a decir todo lo que dejaron y cómo se repartió, ¿no? Y empezó a decir, así estaba. Empezó a decir que si la casa tal, que si el teatro, que si el terreno, que si el dinero, que si la joya, que si esto, que si el otro, que si el cuadro, todo. Ayer dijo, ¿no? Y yo dije, ¿será cierto todo lo que está diciendo o no? Porque, a ver, seamos honestos, que te pasen la información. No estamos hablando de 3 cosas ni de 2, o sea, no es el testamento de Max, ni el mío, ni del Philip. Es el testamento de doña Silvia Pinal, que tú te imaginas la cantidad de cosas de valor que tenía la señora. Por mucho que quieras pasar información, tu memoria no te da para acordarte exactamente qué porcentaje es para tal, qué tal cosa era para tal cosa, ¿no? Tendrías que tener la copia del testamento y entonces ir revisando. Aquí dice que tal es tal cosa, tal así. Pero así de memoria no te lo vas a grabar tan rápido. Y no les dieron copia del testamento ayer. Bueno, pero a lo que voy, resulta que así, ya saben, el de las exclusivas muy seguro dijo toda esa información. Hoy sale Ventaneando, casualmente. Y el día de hoy, ¿qué creen? Que dijeron, les hicimos una tablita de cómo se repartió la herencia, porque aquí sí sabemos cómo fue. Y que entonces empiezan a hacer la tablita y a presentarla y yo a tomarle fotos, hermanas. ¡Órale! Vamos a ver, Ventaneando, que a alguien muy cercano o alguien muy agradecido con ellos o alguien que sea amigo de alguien les pasó la información. Vamos a ver qué es lo que dice Ventaneando, cómo se repartió la herencia de doña Silvia Pinal. A ver, vamos a ver. A ver, Omar, léenos en tono notario. Claro, ahí te va, dice, herencia de Silvia Pinal. Incluye la inmobiliaria Periférico que abarca el Teatro Silvia Pinal, el edificio Versalles, el departamento Basurto, 2 terrenos que se rentan como estacionamientos. Las acciones se dividirán entre los socios mayoritarios en estos porcentajes. Alejandra y Luis Enrique Guzmán, 70%. Silvia Pasquel y Stephanie Salas, 30%. Pero hasta ahí cómo vamos. Vamos a ver que en la inmobiliaria Periférico, que es la inmobiliaria, esta inmobiliaria Periférico,
es justo la que le tendría que pagar a don Jesús Astillero, Maxi, ¿te acuerdas? Exacto. A ver, déjala, Omar, que incluye el Teatro Silvia Pinal justamente Sí. en esta inmobiliaria. Y el edificio, que yo no sé si están hablando del edificio que también pertenece al teatro, porque recordemos, Jorgito, que este teatro también tiene, como en un costado o arriba, tiene un edificio, que se decía Sí, que que ese es donde edificio... rentaban los departamentos, que los rentaba don Exacto. Jesús también. Después, el departamento Basurto valió madre porque este edificio está fregadísimo por el terremoto del 85, fue el terremoto en el primero y después del 2017. Yo no sé si lo están habitando porque en el 2017 quedó muy mal. Muy fregado. Es un departamento que está en la colonia Condesa, de un edificio espectacular, premiado arquitectónicamente, es de estilo Art Deco. He estado en ese edificio, he conocido algún departamento ahí en ese edificio, pero está muy mal. Ya tenía, habían puesto la directiva del primer terremoto que tenían que hacerle una estructura muy grande de arreglo. Parece ser que no la hicieron. Ahí hay como 2 o 3 penthouse, viven varios famosos o vivían varios famosos. O sea que ese edificio, ese departamento, no sé en qué situación puede estar. Y creo yo que el día que me llegó la oportunidad, me llegó en el momento preciso. Fíjate, eso tuve suerte. Porque si me hubiera llegado antes, a lo mejor no estoy tan bien preparada. ¿Y qué es lo mejor para ti que te ha dado ser actriz? Pues yo creo que el cariño de la gente, el quedar en el recuerdo. Por ejemplo, una vez recibí una tarjeta postal con mi imagen vestida de niña del Ángel Exterminador, del Museo de Arte Moderno. Otro día he recibido un libro del Festival de Venecia, donde está casualmente vestida de Jesucristo en Simón del Desierto, en la portada de uno de los libros del festival. Y todo eso, pues, es el resultado de un esfuerzo que no se ha quedado en el aire, sino un esfuerzo con un logro. Y ahora voy a inaugurar un teatro con mi nombre, que lo he hecho yo. O sea, son cosas que han durado muchos años buscándolo y tratando de hacerlo, pero lo he hecho. ¿Y te ha quitado algo gordo en tu vida ser actriz? ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas? Pues sí, he tenido que renunciar a muchas cosas, pero no cosas que sean para mí importantes. He tenido que renunciar a lo mejor a cosas que para otra gente serían importantes y que para mí no lo han sido porque lo hubiera pensado. Yo he dado todo, o sea, todo mi tiempo, he dado todo mi entusiasmo, mi tiempo creo que es lo más valioso, ¿no? Para aprender o para trabajar o para realizar o para pensar o para aprender, porque siempre estoy aprendiendo, ¿verdad? El actor tiene que estar aprendiendo siempre. Eso de que es una carrera muy fácil, es un error. Y además cada película que haces no sabes si vas a meter la pata. Exacto, es una angustia Es tremenda, terrible. ¿verdad? Porque si tuviéramos la piedra filosofal, pero claro, ¿qué va? pero no la tienes ni en cine, ni en televisión, ni en teatro, ni nada. Entonces, ¿Tú has tenido miedo alguna vez delante de la cámara? Ah, como no, siempre. ¿Y qué haces? ¿Siempre? Siempre, o sea, no... El principio de una película tengo miedo, el principio de una obra de teatro miedo, el principio de una serie de televisión, porque no sabes qué va a pasar y qué hago, pues me controlo y parece ser que eso como que te nutre y los nervios controlados te dan una fuerza que vas creando lo que tienes que hacer. Ya vas siendo la chica, ya vas siendo Claro, la chica. y Ya lo vas disfrutando. Claro. ¿No? Silvia, ¿en qué crees en este momento ante todo? En mí. Siempre he creído en mí y sigo creyendo en mí y pues no sé si sea bueno o malo, pero yo es lo que manejo, lo que sé que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, entonces en eso creo. Yo me noto, yo no sé si te pasa a ti, que cada vez que he ido sabiendo mejor ser actriz y aprendiendo más, también voy aprendiendo a ser buena. A mí me sorprende, ¿no te pasa a ti? ¿Buena en qué sentido? Pues que te sensibilizas más. Ah, sí, ¿verdad? sí, definitivo, sí. Mejor con los demás o como para comprender el dolor. Bueno, sí, es que yo pienso que la lucha es legal. Mira, en la lucha cuando empiezas no tienes tiempo de ser tan dadivosa, creo yo. Claro. Y cuando vas teniendo cosas, ya vas sintiendo el placer de dar, que al principio ni sabes que estás queriendo tener y lograr y lograr y luchar, ¿no? Sí. Bueno, mira, mi hijo sí me ha dicho que una vez que te hizo una entrevista te entregó un ramo de flores. Yo solo tengo una rosa. Carmen, fue un placer que me hicieras esta entrevista y que Pepe te haya cedido los trastos. Bueno, le ha costado el trabajo. No, pero fue un placer. Vamos a dejar a ellos y nos vamos tú y yo a hablar de cosas. Claro, de actrices al chisme. Adiós. Pero después marca una diferencia clara. Marca una diferencia clara entre 2 hijos y una hija. Entre la primogénita del matrimonio con Banquels y los 2 hijos que tuvo con Enrique Guzmán, donde a ellos le deja el 70% para los 2 y después a su primogénita y a su nieta le deja el 30%. Entonces estamos hablando de un 15% para cada una, contra un 35% que recibe cada uno de ellos, Alejandra y Luis Enrique. Esto sí llega a ser así, porque quiero contarte, Jorgito, que también hablan de que no se abrió, hay otra versión que dice que no se abrió oficialmente el testamento, como que se abrió a medias y se dio a conocer algunas cosas,
o todo, pero como extraoficialmente. Yo no sé si no va a haber una... Ahorita te voy a contar de eso y te voy a confirmar, pero vamos a seguir con lo que dijo Ventaneando, su gran exclusiva del testamento que se abrió de Silvia Pinal. A ver, qué más repartieron ayer, Omar, porfa? A ver. Dice, herencia de Silvia Pinal, predio del Pedregal. O sea, la casa casa de doña Silvia. La casa principal es para Alejandra Guzmán. Ujú. Una segunda casa heredada en vida es de Silvia Pasquel. Que es donde vive, yo creo que Silvia Pasquel. Ajá, la que tiene dentro de esa casa. Ok. Una tercer casa heredada en vida es de Luis Enrique Guzmán. Donde vive Luis Enrique dentro de ese mismo predio de la Casa del Pedregal, ¿ok? Muy bien, Ventaneando, ¿qué más? Esto me llama la atención, Jorgito, porque gente muy cercana a doña Silvia Pinal en vida dice que la han escuchado en reiteradas oportunidades, que doña Silvia Pinal siempre dijo que la mansión del Pedregal le iba a quedar para Luis Enrique Guzmán. Ahora parece ser que se la deja Alejandra. Ella lo dijo en entrevistas, ahí están los videos, en entrevistas le preguntaron, creo que incluso una entrevista fue con Yolanda y Montserrat, y le preguntaron de esa casa y dijo que era para Luis Enrique. Sí, porque hay algo claro, el único varón, el más pequeño de sus hijos, el que nunca se fue de la casa, o sea, si se fue temporalmente para vivir con alguna noviecita o alguna pareja, pero mayormente siempre vivió ahí. Y ella tenía debilidad por Luis Enrique. Ella tenía debilidad por Luis Enrique, lo decía. Era su consentido, pero al final ella públicamente siempre dijo que era para Luis Enrique la casa. Ahora los de Ventaneando dicen que le quedó a Alejandra Guzmán. Bueno, vamos a ver la otra parte. Dice, herencia de Silvia Pinal, otros predios. Casa de Acapulco y departamentos de Altavista. Se repartirá entre los 3 hijos. Cuentas bancarias diversas. Se dividirá entre los 3 hijos, 4 nietas y 2 bisnietas. El cuadro de Diego Rivera será para Alejandra Guzmán. Pero no aclararon si el original o la copia. No dice nomás el cuadro. Quién sabe cuál será tú. El que se parece a doña Silvia o el que se parece a mí. Luego, un 10% de la venta de ropa, obras de arte y otros enseres menores le corresponderán a Efigenia Ramos y a Gloria Cantón, ya fallecida. Que también tengo entendido que también de parte de doña Gloria Cantón, que en paz descanse, y de Efigenia, también aparecía en el testamento Mónica Marván, que incluso le fue notificado que tenía que presentarse a esta apertura, pero resulta que Mónica Marván, como ella sí fue amiga, como ella no estuvo con doña Silvia Pinal por dinero, era por amor, por cariño, pues ella dijo, pues agradezco que mi amiga me haya incluido en su testamento, pero como ya no está, a mí de nada me sirve el dinero. Así que yo no me interesa, repártanselo, regálenlo, hagan lo que quieran con lo que me haya dejado, pero yo no lo voy a recibir. Mónica Marván rechazó lo poco o mucho que le haya dejado doña Silvia Pinal. Sí, voluntad, Jorgito, voluntad en vida de doña Silvia Pinal, una amistad de más de 50 años, una verdadera amiga, una señorona con todas las letras, Mónica Marván. No hay quien no la conozca y no hay quien no te hable bien de Mónica Marván, que es muy difícil en este mundo tan hostil del mundo del espectáculo que no escuches críticas hacia algunas personas. Sin embargo, todas las personas que me han hablado de Mónica Marván me han hablado maravillas. Estoy en contacto obviamente con Mónica Marván. Me llama un poco la atención porque la información que yo tenía en su momento es que, otra de las cosas, doña Silvia Pinal decía que la casa de Acapulco se la iba a dejar a Michelle Salas. Bueno, pues acá, esta es la información que da Ventaneando. O otra cosa algún contacto de Ventaneando les dijo esto, ¿no? Exacto, y otra cosa más. Habla de 2 bisnietos, que yo sepa, oficial, hoy
Sí, tiene 2 bisnietos porque todavía al hijo de Mayela Laguna no le quitaron el apellido. Pero se supone que si el hijo de Mayela Laguna no es hijo de Luis Enrique, por ende no es... Claro, ahí no sería bisnieto, ahí sería nieto. Ahora, 2 bisnietos. ¿Cuál 2 bisnietos tuvo? Si la única bisnieta que yo reconozco es Michelle. ¿Cuál es el segundo bisnieto? Bueno, Porque las hijas de Luis Enrique, las la hijas de amiga Luis Enrique la que son amiga, le digo, la hermana de Michelle, es la la otra hermana de Michelle. bisnieta. Ah, claro, la Valero. Claro, porque las 2 hijas de Luis Enrique son nietas. Stephanie Salas es nieta. Frida Sofía es nieta. El hijo de Mayela Laguna hubiese sido nieto. Y después es cierto, está, bueno, Stephanie Salas, nieta, está la Michelle Salas, bisnieta, y la Camila Valero, que es también bisnieta, es cierto, 2 bisnietos. Lo que pasa es que Camila recién ahora aparece un poco más por el tema de que sigue el legado de la actuación en la familia, pero durante mucho tiempo era pequeña y tenía un perfil muy bajo. Claro, han Exacto. estado desaparecidos. Silvia, ¿cómo definirías tú tu amor a la carrera de actriz? ¿Cómo la llamarías tú, tu relación con la escena? Pues mira, había un chiste que decían unos amigos míos que es el marido que me ha durado toda la vida, ¿no? Silvia, qué gusto que nos recibas aquí en tu casa. Es Hombre, un honor. El gusto es para mí, muchas gracias. Silvia, háblanos un poco de la niñez, de cuando tu familia era una viajera permanente. ¿Cómo recuerdas esas épocas de niña? Pues mira, tengo recuerdos muy hermosos de Tequisquiapan. Fue la primera parte de mi niñez, en donde mi papá fue presidente municipal y en donde tuvimos una casa muy bella, tuve fantasmas, tuve muchas experiencias así, que de verdad vimos un fantasma, un cura ahí que nos hacía señas desde el árbol donde yo me mecía. Y resulta que con los años, dice mi mamá, que cuando tiraron la casa, encontraron dinero enterrado en el árbol, o sea que parece ser que los cuentos son verdaderos a veces, ¿no? Ajá. Y después de ahí tengo muchos recuerdos bellos de Cuernavaca también. Ahí fue mi adolescencia, estudié en la escuela Pestalozzi, en la secundaria 1, y pues tengo amigos, que no era fácil para mí tener amigos por el poco tiempo que vivía yo en cada parte, por la carrera de mi papá. Ajá. ¿Eras, digamos, una niña que cantaba, actuaba, bailaba en las fiestas Sí, familiares? Consentida de las maestras porque era yo la primera bailarina, la recitadora oficial. Me encantaba desde chica, me llamó siempre la atención y además tenía yo facilidad, ¿no? El otro día me emocionó mucho. Últimamente me están pasando cosas que me emocionan mucho. Se me acercó en Cuernavaca una señora, fui a una presentación en la Casa de la Cultura que hicieron y ven a tomar café, ¿no? Y pasaron Viridiana, yo estuve ahí y una de mis ex amigas, porque la conocí en Cuernavaca, se acercó y me dijo, nunca olvidaré bailando en la calle 12 con tu faldita de cuadros. Y sí es cierto, yo me acuerdo de esa imagen mía con mi faldita de cuadros bailando en la calle 12. Entonces estas cosas me impresionan mucho porque no tengo casi recuerdos con otras personas, ¿no? Y además a lo mejor ellos los tienen y yo no los tengo, ¿no? Silvia, pero ¿cuándo empieza a volverse, digamos, algo como pensar en que fuera algo profesional, en una actividad más seria a la que te gustaría dedicarte? No, siempre fue el deseo de ser actriz, siempre, nunca lo cambié. Primero fue cantante de ópera, tomé clases cuando vine a estudiar aquí al Instituto Washington, que le pedí a mi papá estudiar una carrera comercial porque me exigía un título para dejarme hacer lo que yo quisiera. Entonces vine aquí a México, estudié en el instituto y al salir del instituto con un titulito de 9 meses de estudios, pero muy válido, me fui a trabajar con una tía mía, tenía yo 14 años ya, entonces me pusieron ahí las medias, me dijeron nada de calcetines, aquí nada, medias. Entonces parecía yo Marisabel en la película que dice que no podía caminar con los tacones, pero en fin, salté rápidamente de la pubertad a la solidez ya como una persona mayor, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí y ahí coincidió con que mi jefe, que era el departamento de publicidad, tenían muchos programas de radio, entonces era el radio. ¿Consideras, digamos, que tu debut fue entonces en el radio? Sí, definitivamente, en el radio, como profesional. De ahí salté al teatro como experimental, que ya no estrené la obra como experimental, sino que me pasé al teatro como profesional porque donde ensayábamos era un teatro profesional, el Teatro Ideal, que ya no existe. Y ahí me vio el señor Laverne, Carlos Laverne, y dijo, no, pues que se quede aquí la chamaca. Y me quedé de segunda dama joven. Estaba Patricia Morán, de primera dama joven. La Chula Prieto también era dama joven. Era una compañía realmente buena. Sí. Estaba Rafael Banquels, que ahí lo conocí. Estaba Miguel Manzano, Emilio Brillas, que fue un gran actor cómico. Alcanzó a hacer mucha televisión como cómico. Jesús Valero, que llegó a ser un agente muy importante en la televisión. Era director, escritor, adaptador y un buen actor cómico. Entonces teníamos una compañía que ahí aprendí. Empecé con muy buenos maestros. Sí. Silvia, ¿es importante eso para una actriz? Tener grandes maestros, tener buenos maestros para
pisar la escena? Bueno, en mi caso sí fue importante porque yo no tuve muchos estudios, como ves. Entonces, al tener ya la vida como profesional y tener a maestros, Rafael también me ayudó muchísimo. Me acuerdo que la primera Doña Inés que hice, él me montó, me enseñó, me decía, tienes que respirar mucho y decir de aquí hasta acá, porque en este tipo de prosa, de verso, de prosa, tienes que aprender a respirar. Entonces, yo lo primero que aprendí fue a respirar para soltar todos los versos desde a dónde tenía que decirse. En fin, tuve gente que me quiso mucho. Jorge Mondragón, su hermano Ricardo, que era el esposo de María Teresa Montoya, era director también de ese teatro. Las primeras, la Inés la hice con Armando Calvo, que era sensacional, el Tenorio, con Carlos López Moctezuma, o sea, con grandes muchos maestros todos. Sí, me tocó muy bien. Luego hicimos una cooperativa en donde el maestro Diego Rivera hizo el decorado, donde la música era de Silvestre Revueltas, donde José Revueltas era el director y donde trabajaban primerísimas figuras del teatro mexicano y también del teatro español. Pero bueno, el caso es que esta es la información que dio a conocer hoy Ventaneando, que alguien les hizo llegar. Yo creo que al final, para poder confirmar que efectivamente se haya dado así la repartición, tendríamos que ver el documento del testamento. ¿Estás de acuerdo? Ahí tendríamos que ver eso para que quede confirmado, porque además dicen que este testamento lo hizo doña Silvia hace más de 20 años, que se me hace una cosa rara también, hace más de 20 años y que ya no lo modificó. ¿Por qué se me hace raro? Porque tú crees que en 20 años, a ver, doña Silvia Pinal dejó de ser productiva, entre comillas, productiva me refiero a que ella siguiera generando proyectos nuevos, trabajando cosas nuevas, porque finalmente su imagen fue productiva y seguirá siendo productiva, aunque ahorita ya no está, ¿no? Pero ella generando cosas nuevas, pues dejó de hacerlo hace, ¿qué te gusta? ¿4 años? Más o menos, 5, ponle. Sí, aproximadamente. Sí. Ponle 5 años. Sí. ¿Tú crees que en 15 años de trabajo constante de doña Silvia no hizo más cosas importantes económicamente hablando que pudo haber agregado a su testamento, que pudo haber actualizado? Claro que debió haber habido. Bueno, pero dicen que este testamento lo hizo hace más de 20 años y no se actualizó. Bueno, pero resulta, hermanitas, con que andando ya de madre ardiendo, pues nos enteramos, sí, que sí, efectivamente, sí hubo pleito el día de ayer, que se dijeron de todo, todos contra todos, que se sacaron sus trapitos, que ya no se escondieron nada, que por qué a ti esto, que por qué a mí, pero si tú ya te abusaste, pero si tú ya tuviste, pero si tú le quitaste, pero si a ti te dio, pero a mí no me dio, pero todo lo que querías que se dijeran, todos se lo dijeron ayer. Esa es una realidad. Y por eso Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Luis Enrique salieron todos enfurecidos y sin pelar a nadie. Todos. Sí, la cara, el rictus, Jorgito, de Alejandra Guzmán era esa sonrisa así como forzada de... Forzadota. Pero... Bueno. Y hay un detalle que no hay que dejar pasar por alto. La mismísima Alejandra Guzmán dijo que previo a la apertura del testamento, en una entrevista, dijo que toda la familia se iba a reunir para pasar la fiesta juntos. Vamos a ver ahora, después de esta supuesta apertura de testamento, si realmente van a pasar todos la fiesta juntos. No creo, sinceramente, pero ahí les va. Resulta, hermanitas, con que de una vez que salieron de esta casa, que se dijeron de todo, bueno, hasta Efigenia le tocó, ¿no? Bueno. De hecho, el pleito con Efigenia Ramos empezó porque, obviamente, por el tema de lo que a ella le tocaba supuestamente, ¿no? Pero resulta que no faltó quien dijo. ¿Y cómo se enteraron los que están aquí afuera? Bien, pues no sé. No, pues ¿quién les dijo? No, pues que yo no sé, pues ¿quién sabe? No, pues yo no me... ¿A quién le dijiste? Y que le empezaron a reclamar a Efigenia porque según esto, ellos consideran, los hijos de doña Silvia Pinal, consideran que quien pasó la voz fue Efigenia.
Entonces, pero por tu culpa sí, pero porque tú siempre le has tenido de confianza, porque tú siempre le permites se empezaron a echar y a sacar, que eso lo dijimos que iba a pasar desde hace como un año o más tiempo. Dijimos que cuando doña Silvia dejara de estar aquí en este plano, que esto iba a pasar y está pasando. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Cómo me entero de esta cosa? ¿No? Resulta que hace rato, antes de empezar el En Shock, le pedí a Pati Cuevas que hablara con Efigenia Ramos, ¿no? Pues para ver novedades, a ver pues en qué íbamos, ¿no? En qué tema íbamos, a ver si podía dar alguna declaración. Y resulta que sí, Pati Cuevas, mi reportera, habló con Efigenia vía telefónica, que no puedo pasar porque dijo Efigenia, no autorizo a que se pase. Y lo respetamos, está bien, pero ahí lo tenemos, ahí tenemos la grabación. Y les voy a decir lo que dijo Efigenia. Dijo que ella ya no va a hablar, que ya no va a dar entrevistas, que espera que la respeten, que porque ahora resulta que todos en esa casa están diciendo que la que pasa la información es ella. Y que entonces no se vale que ahora le están echando todo el muerto a ella, ahora sí que todo el muerto a ella y todo el pleito y todos los chismarajos a ella. Pati le dijo, oye, Efigenia, ¿y no será que quien pasó la información haya sido Cochegruz? Y dijo ella, pues no creo, ¿por qué tendría que pasar la información? No sé, pero yo ya no voy a decir nada y ya déjenme en paz, porque hay muchos problemas en esta casa en este momento y otro problema ya no quiero. Y dijo, oiga, pero pues ¿cuáles son los problemitas, no? Dijo, pues que ya tengo que estar preparando todo para entregar todo ya y poderme ir de aquí. ¿Te acuerdas, tú Max, te acuerdas que cuando salió de que le entregaron las cenizas de doña Silvia? Ya se iba, casi que Le saludaba. dijo Angélica Palacios en entrevista, le dijo, yo ya entregué todo desde cuando, ya todo está listo y yo ya me voy porque tengo mi problema de salud, porque quiero estar con mi hijo, porque eso yo ya lo arreglé hace mucho. Yo nomás vengo ya a entregar lo último y ya. Pues que ahora resulta, dicho por Efigenia, lo que les estoy diciendo, dicho por ella, que está preparando todo porque tiene que entregar cuentas, que se las pidieron de último momento. Y está muy estresada por ese tema. Y me imagino, aunque guardaba cosas, porque me cuentan que ella tenía como en un costadito que le había preparado en su momento doña Silvia Pinal su, digamos, oficina, que en su oficina casi no se podía entrar porque había papeles del piso al techo, que solamente se podían sentar en una especie de escritorito donde estaba la sillita de ella y una computadorita, pero que eran papeles y papeles. Ahora, la están haciendo hacer absolutamente todo, el estrés que debe tener doña Efigenia. De nervios. Porque además me llama la atención que se supone que eso ya lo había hecho. Pero además da la sensación como lo que dice, como que hasta que no rinda el último punto, la última coma y el último centavo no la dejan ir. Y va a tener que aclarar todos los puntos y todas las comas. Y no porque yo lo diga o porque yo lo quiera, porque al final es dinero. Es dinero que los hijos no van a permitir que no se aclare, ¿no? Esa es la realidad. Y que no le lleguen a pedir una auditoría. Que no le lleguen a pedir una auditoría, porque si ante lo que ella vuelque digamos, en el resumen de tantos años, además, pobre mujer, ¿cómo va a ser para justificar 35 años de trabajo? Y ellos no están conformes, muy probablemente pidan una auditoría. Si piden una auditoría, ahí aparecerá el famoso documento, Jorgito, que le habría hecho el difunto licenciado Piz,
donde se dice que ese documento existe y que supuestamente ella se libra de toda responsabilidad ante los herederos de doña Silvia Pinal y que podría llegar a estar firmado supuestamente por la misma Silvia Pinal. Hay que Pues ver en qué estado. yo así como oí a Efigenia, yo no creo que haya ese documento, porque yo no lo oigo nada tranquila y la oigo bastante estresada. De hecho, Patti también le dijo, oye, Efigenia, pero nada más dinos qué pasó ahí en la apertura del testamento. No, pues es que luego te digo y ahí lo andan contando, dijo ella, ¿no? Bueno, dinos algo, es verdad que eres... No, Efi, no lo decimos, Efi. Confía que no lo vamos a decir. Y le dice, es verdad que eres heredera, que te dejaron poco, mucho, lo que sea, no me digas qué, pero nomás dime si sí o si no. ¿Y qué creen que dijo Efigenia? Hermanas, que lo tenemos grabado. ¿Qué dijo? Dijo Efigenia Ramos, antes de empezar el En Shock, señores de Ventaneando, chequen ahí con su contacto. Gustavo, checa con tus contactos también. Dijo Efigenia con su boquita que el día de ayer no se abrió el testamento. Lo que estás diciendo, Max, no se abrió el testamento, que lo único que fueron a hacer a casa de la hermana de Tina Galindo fue a una plática con el notario. ¿Por qué? Porque quería el notario expresar ciertas cuestiones que eran importantes que supieran todos los herederos para que sobre eso se empezara a considerar cómo se va a manejar la próxima apertura del testamento. ¿Qué se fue en realidad? Que sí se enteraron de ciertas cosas o de ciertos beneficiarios que sí se nombraron, pero que no así como lo están diciendo en los programas, que tal para tal porcentaje, tal esto, no se manejó así. Entonces, que será hasta el próximo año cuando en realidad se abra el testamento. Pero otra cosa, también dijo Efigenia Ramos en la conversación con Patti Cuevas, dijo, y ya tampoco voy a decir nada porque por culpa de señor Jesús Astilleros, ahora ya me metieron en más problemas con la familia. Y hay un problema muy grave, muy fuerte, por este tema de Jesús Astilleros. Eso, claro, porque ella supuestamente fue administradora interina de ese teatro. Junto con Cochegruz. Que no se te olvide, Max. Que entonces, querían darle 250,000 pesos por mes y hacerse cargo directamente del teatro. Miti, vamos. Que eso le iba a dar supuestamente Cochegruz a doña Silvia, que yo no sé si se lo llegó a dar o no, o si llegaron a hacer contrato o no, no lo sé. No, pero la información que yo tengo es que cuando la primogénita se da cuenta de esta situación... Silvia Pasquel, Silvita. Muy amiguis, pero cuando se da cuenta de esta situación, rápidamente ella ingresa en el teatro porque, como te digo una cosa, te digo la otra. Históricamente, doña Silvia Pinal en vida dijo que ese teatro le quedaba para Silvita porque Silvita era la única que actuaba. Bueno, pues ahora, según los de Ventaneando, no fue para Silvita nada más. Pero además, Max, así haya sido un día, 2 días, medio día o 3 meses, estuvo a cargo Efigenia Cochegruz del teatro. Y por ese tiempo, por esas horas, por esas semanas o por esos meses, también tendrán que dar explicaciones y tendrán que hacer cuentas. Y el Cochegruz que decía Silvita y Steffi y no sé quién, van a ver cómo va a empezar a cambiar la versión. Acuérdense de mí, porque ya vienen los cuerpos sucios. Y lo que me acabé de enterar, Jorgito, a minutos de comenzar el En Shock, esto es fresco para ustedes. Cuéntalo. ¿Qué creen? Ahora resulta que le llega a la gente de la Asociación Rafael Banquels que ayer hubo un almuerzo en la asociación, se juntaron. De la posada. Exacto.
Ahora les llega la información por parte de la familia que no saben cómo llegó Iván Cochegruz a la familia. Todo este ambiente en el que te desenvolvías, ¿tú cómo lo consideras? Las gentes se encuentran en la vida, todos estos grandes maestros, ¿cómo es que se da en la vida todos estos encuentros? Yo pienso que no es suerte, yo pienso que es el destino que uno forja y acomoda las cosas a lo mejor a bien o a lo mejor para mal, ¿no? Pero en este caso yo tuve mucha suerte y pues yo escogí las oportunidades que se me presentaron. Yo dije sí, y ahí fue donde entré. Y muy pronto también se te presenta la oportunidad del cine, Silvia. Cuéntanos, Sí. ¿qué te da el cine que no te da el teatro? Bueno, la fama internacional, primero a nivel nacional, porque el teatro es muy local. Cuando viene la gente de vacaciones, pues te ven, pero si no están de vacaciones, las giras antes eran muy de vez en cuando, no había tantos teatros como hay ahora, y íbamos a los cines. La primera gira que yo hice la hice con don Joaquín Pardavé, que tuve esa suerte, fíjate qué suerte trabajar con don Joaquín, en el teatro, y era maravilloso ver en esos teatros, en esos cines que nos metíamos, que no había espacio, que no había lugar para colgar más que un telón o dos telones, pero que la gente iba y a veces se colgaban de los palcos, porque don Joaquín era un ídolo, un gran ídolo. Entonces, pues, aprendí en las giras lo que tiene uno, que es improvisación. Entonces, el teatro es esa maravilla. Pero el cine es salir, o sea, hacer tu trabajo y salir a donde quiera llegar la película, ¿no? A donde pueda llegar la película. Eso es lo maravilloso del cine, el acercamiento. ¿El público nacional te mira diferente cuando has triunfado en los escenarios internacionales? Sí, cómo no. Ahora, mira, la televisión nos ha dado, yo considero que la televisión es un elemento mágico en este siglo, ¿no? Ha sido maravilloso, pero es muy cruel, es muy rápido, hace estrellas desechables, como yo les llamo. Y de pronto hace, ya sé, pero se olvidan y se van y se van y se acaban, ¿no? Muy poca gente queda 10 años al frente de como figura en la televisión. Pero se ha suplido mucho con la televisión al distribuirlo ya en países al oriente, a Europa, a Centroamérica, a Sudamérica. O sea, eso ha suplido mucho lo que era el cine. Pero el cine tiene una calidad que la televisión jamás, por lo menos la televisión comercial lo puede lograr, ¿no? Es muy difícil que la televisión comercial, teniendo que cubrir, no sé, digo una cosa así al aire, 500 horas a la semana, pero casi es posible, ¿no? Porque hay canales que trabajan las 24 horas del día, toda la semana, entonces calcula las horas que tienen que cubrir de trabajo. Difícilmente pueden hacerlo con exquisitez y con precisión. Entonces, es un trabajo que tiene mucho mérito porque se hace en poco tiempo una calidad que no es fácil lograr, ¿no? Sin embargo, no llegan a lo que es el cine. Entonces, yo el cine le agradezco pues estar en las cinetecas del mundo, el haber ido a festivales y tener la única Palma de Oro de habla hispana con Viridiana, el tener premios de Venecia, de Berlín, de todo el mundo, ¿no? De Argentina, de Venezuela, de Cuba, de todos los lugares donde había festivales en ese momento. Pues ahí están los premios de las películas de Buñuel y de algunas películas mexicanas también, ¿no? Sí. Digo, Silvia, mexicanas ¿cómo vives tú esa transición, digamos, de ser una actriz, una gran actriz muy reconocida, a ser no una estrella desechable, sino una estrella sólida del cine? ¿Es diferente ser actriz que ser estrella? Sí, claro. Ser estrella puede ser fugaz, ¿no? Por algo les ponen estrellas, ¿no? Pero ser actriz, pues, es gentes como Ofelia Guilmán, Marga López, Carmen Montejo, que ahí están en la televisión, ¿no? ¿Pero te gusta ser una estrella, Silvia? Me gusta ser una estrella, amo ser una estrella porque es el glamour, es la sofisticación de tu trabajo, es como las cosas que la gente cree que no son difíciles de ganar, pero que son maravillosas cuando las has ganado, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son, digamos, los retos escénicos que más te gustan, Silvia? ¿En Pues qué mira, género están, por ejemplo, el teatro. El teatro me encanta porque eso es un reto todos los días, todas las funciones. Primero que vaya la gente, ese es el reto primero. Y luego ya que está la gente adentro, pues salir a demostrar que eres lo que ellos piensan que eres y convencerlos o hacerlos disfrutar o darles lo que ellos están esperando que les des, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Cuando tú utilizas, digamos, una técnica actoral, Silvia, ¿tú sientes que dejas de ser Silvia o siempre está presente en todos los papeles esa Silvia Pinal? Pues mira, en la comedia no, en la comedia yo soy el personaje y es lo que más me gusta. O sea, yo disfruto mucho los personajes alegres, vivos, llenos de amor a la vida, de amor a lo bueno, lo alegre, lo positivo. Pero en el drama sí intervienen mucho mis vivencias porque yo no tengo sistemas de actuación. Yo me voy a lo mío, ¿no? O sea, mis vivencias me ayudan, me apoyan para sentir lo que el personaje debe sentir, para lograr proyectar lo que el personaje necesita proyectar. Pero entonces eso me pesa mucho. A mí el hacer drama me pesa muchísimo. Yo, la señorita de Tacna, que fue uno de los personajes que más me han gustado, iba yo a mi casa y yo estaba triste horas y horas. Decía yo, ¿por qué? Pues porque ese personaje me lo llevaba yo cargando a mi casa. Ajá. La soledad, la vejez, la frustración de una juventud que nunca logró lo que podía o lo que quería haber logrado. Entonces, por eso no me gusta mucho hacer drama. Silvia, tu carrera está llena de éxitos, pero ¿en algún momento sentiste, digamos, miedo al fracaso?
No, tienes miedo al fracaso siempre, porque no solamente el fracaso como actriz, que eso es la base, claro, pero también es el fracaso con el público, porque yo he visto actuaciones y obras maravillosas que no va nadie a verlas, entonces es una frustración que todo ese esfuerzo, todo ese arte se quede ahí por ahí volando, ¿no? Y que no lo disfrute la gente. Pero no, mira, yo he tenido mucha suerte, como te decía, yo he escogido las cosas para hacer, como cuando me metí de productora fue para proteger el material que yo quería hacer, con la gente que yo quería que trabajara conmigo. Y pues nada más una vez he tenido un fracaso así muy obvio, muy rotundo, pero aún así lo sacamos adelante. ¿Qué características como actriz o como persona son las que a ti te sacan adelante en un papel, tanto en la comedia como en el drama? ¿Cuáles son tus personales características que consideras que han sido las más valiosas en tu carrera? Bueno, pienso que el amor a la vida es una cosa importantísima para mí. O sea, yo amo la vida, amo el amor, amo mi trabajo. Eso tendría que estar en primer lugar. Amo mi trabajo en una forma grande y maravillosa, ¿no? Y he podido vivir como mujer. O sea, yo no solamente he sido una actriz con muchos logros, sino he sido una mujer con muchos logros, ¿no? Yo, aunque me he casado 4 veces, y lo digo porque parece ser que es malo, pero he vivido 4 temporadas de mi vida maravillosas, con 4 hombres diferentes. Unos me han dado más, otros me han dado menos, pero creo que siempre han sido uniones en la mayoría productivas en todos aspectos. Y he tenido 4 hijos, que no es fácil dentro de un trabajo continuo como el que he tenido yo. ¿Qué recuerdos te trae, digamos, tu trabajo con Luis Buñuel? Uy, son muchos recuerdos bellos, 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 bellos. Mira, la Palma de Oro fue una experiencia maravillosa porque ni él creía que se la habían dado, ¿no? Ajá. Nosotros estábamos en Cannes y él estaba enfrente de París, en otro lado, no estaba en París. Su mujer sí estaba en París. Y la mujer fue la que lo convenció de que sí se había ganado la Palma de Oro, hasta que lo oyó por radio, ¿no? Ajá. Y pues todo lo que pasó con esa película fue como una cosa no solamente especial, sino que la marcó para estar en la historia del cine, ¿no? Ajá. Es la 10ª en el cine mundial, en el lugar que está en la 10ª de las 100 mejores películas que escogieron de los 100 años del cine. Y Franco, cuando la vio, mandó quemar todo lo que existiera de la hechura de la película en España. Entonces, todas esas cosas estuvo maldita y perseguida por el clero en Roma, y pues la enseñaban en lugares así como la mafia, ¿no? Escondiéndose para ver la película. Y todas esas cosas, pues, me las dio Buñuel, ¿no? Con esa película y con Simón del Desierto, que es para mi gusto la mejor de las 3, en el sentido de mi papel, ¿no? No me atrevo a decir más, pero como el papel mío es maravilloso en el Simón del Desierto. Hago un diablo que me encanta. Silvia, sí. No te acabo de decir que empieza a cambiar toda la versión de todo. Pero ahora... No saben cómo este hombre llegó a la familia, si se metió por la puerta, por la ventana, por la chimenea como Papá Noel, quién le dio permiso, no saben. Que no se preocupen, con todo esto va a salir de dónde salió y por qué salió y quién lo metió y quién no lo metió y qué le dieron y qué no le dieron y qué uno y qué otro y qué otro y qué otro y qué otro y qué otro. Porque además, si ustedes creen que fue muy poca gente la extraña que entró a casa de doña Silvia Pinal y se pasó de listo, no, hubo mucha gente que va a empezar a salir. Porque a ver, seamos claros, nada más el hecho de llegar a casa de doña Silvia Pinal, o sea, era garantía de dinero, era garantía de lujo, era garantía de beneficio, ¿ok? Bueno, pues resulta que ustedes recuerdan que hace tiempo oímos unos audios donde Mayela Laguna hablaba de que ella, Luis Enrique y un tercero se habían metido a un sótano que habían descubierto en la casa. Imagínense que después de no sé cuántos años te enteras que hay un sótano en tu casa. ¿Cómo estará la cosa? ¿Ah? Bueno, se metieron al sótano, encontraron que había oro, que había cosas de valor, que había obras de arte, que había cosas muy importantes. Y se acuerdan que oímos los audios que los que fueron a sacar todo y patitas, ¿para qué los quiero? Para las ventas, ¿no? Que después te acuerdas que también dijeron que era mentira. Mayela dijo, ay, es inteligencia artificial. Luis Enrique dijo, no, es que le pusimos una trampa a alguien. Y todo, bueno, pura tontería, pero eso sucedió, eso es real, y tan es real que el cuadro que sacaron de ahí de gran valor lo fueron a vender a Nueva York a un museo en más de 2 millones de pesos, que son como $100,000. Bueno. Pues ahora resulta, hermanitas, que tú te acuerdas, Max, que doña Mónica Marván, el día que te dio la entrevista, te decía que a doña Silvia la habían alejado de muchísimos amigos o de todos sus amigos.
Entre ellos la habían alejado de su peinador y maquillista. De Eric. Eric, ¿ok? Eso lo dijo doña Mónica Marván con Max. Bueno, después, el día de la misa, llega doña Mónica Marván con Eric. ¿Te acuerdas? Que llegaron juntos a la misa que se ofreció allá en las Lomas de Chapultepec. Llegaron juntos. Salud, la prensa quiso entrevistar a Eric y realmente no quiso decir nada. ¿Ok? No. Nada más dijo que la iba a extrañar mucho y que no sabía por qué lo habían alejado de ella. Bueno. Sí, Pues se mostró temeroso, se mostró además como temeroso. Siempre que hablaba de doña Silvia, digo, una cosa puede ser que a lo mejor es medio penoso, ¿no? Puede ser que no está acostumbrado a la cámara y le da pena. O la otra, pues no sé, pues que le da miedo a algo, no lo sé. Pero el caso es de que él estuvo con doña Silvia trabajando 20 y tantos años como su peinador, su maquillista y lo tenía ahí al lado. Bueno, pues resulta que se dieron cuenta, apenitas, fíjense nada más, o sea, ¿cuántos años tiene que él ya no trabaja con doña Silvia? Y se acaban de dar cuenta que faltan unas joyas de doña Silvia Pinal. Y falta un collar en específico. O sea, a ver, ¿cómo puede pasar eso? Falta un collar, Max, que cuesta casi 3 millones de dólares. No de pesos, que ya sería un dineral. De dólares. Ponle 3 millones de dólares cerrado. Que es este supuestamente que vemos ahí en las imágenes con záfiros azules y brillantes. Exacto, ponla, Omar, ahí está, donde está doña Silvia Pinal con el collar, ahí la tienen, que se le veía espectacular, ¿no? Y acá en la foto está Eric, el supuesto, bueno, no supuesto, el que fue su maquillista y peinador, ahí trae el mismo collar, ¿no? Lo trae pues. Parecieran rubí, porque en la foto de ella se ven como rojos, en la foto de él se ve como azul. Pero puede ser el reflejo. El reflejo, la luz y todo, la foto y todo eso, ¿no? Bueno, pero que además faltan unos relojes de oro, faltan unos anillos, faltan unas pulseras, faltan muchas cosas de oro del bueno. Costosísimo todo, pero en especial este collar que cuesta ese dineral exorbitante.